Buenos días, ante todo quiero agradecerles la participación que tienen en la construcción de este espacio de conocimiento, espacio inédito y en el que todos estamos participando de manera iniciática. Hoy me voy a referir a una particularidad de la materialidad. En principio podemos decir que la definición de la materialidad de un edificio no es sólo un paso imprescindible en su concreción, sino que los materiales y la organización de los materiales aportan cualidades y organización al espacio y a los significados de la arquitectura. Es esperable que un edificio permanezca estable. Esa condición de estabilidad que está aportada por la organización de los elementos que la componen y la resistencia de sus materiales es lo que llamamos estructura. La estructura no es un hecho independiente, es decir, el concepto de estructura independiente en realidad es solo a los efectos del análisis de esta organización. La estructura es absolutamente interdependiente con el significado del edificio y con la organización del espacio. Nos vamos a detener entonces en algunos aspectos que definen a esta organización desde el punto de vista físico, es decir, de aquellas cosas mensurables de la arquitectura, para ver también, detenernos en algún momento en la interrelación con la organización de otras cuestiones que hacen a las cualidades espaciales y significativas del edificio. La vivienda de alta densidad que nos ocupa este año y la tipología de repetición en altura debe resolver el problema de la ley de la gravedad. Vemos en la imagen de la derecha una estructura de escala doméstica como es la resolución de una vivienda. Cuando se repite en altura tiene por lo menos un problema que es el de la acumulación de las cargas que se van superponiendo. Esto es un problema técnico en principio en la llegada al suelo, en la resolución de su basamento, pero es también un problema en la interferencia con los espacios. Las columnas toman gran tamaño y toman gran presencia en la organización de los espacios, y sus tamaños serán mayores si las luces entre columnas son mayores. Este es un equilibrio apropiado que debemos resolver adecuadamente. El hormigón y el acero permite organizar sistemas como los que tenemos en la imagen, a la derecha y a la izquierda, es decir, a la izquierda un sistema de columnas, losas y vigas, y a la derecha un sistema de placas sin vigas apoyados directamente sobre las columnas. En uno y en otro hay algunas consideraciones, pero en los dos hay una relación estrecha entre la relación entre columnas y los espesores y tamaños que aparecen. Una relación excesiva entre columnas provoca alturas de vigas muy grandes o espesores muy grandes de la placa y a su vez columnas muy grandes. Una relación lógica de la separación de estas columnas implica una compatibilización de esto con los espacios de la vivienda que está resolviendo. El arquitecto holandés Braken hace un estudio dimensional y modular de los espacios de la vivienda, compatibilizando, entre otras cosas, esta relación espacio de habitar y estructura en las viviendas en altura. De hecho, este estudio de compatibilización dimensional y de ubicación apropiada de las columnas se hace imprescindible. Las columnas toman un tamaño tal que no son contenidas en el espesor de un muro, empiezan a conformar los ambientes en las posiciones en que las coloquemos y además empiezan a formar parte de la organización de la imagen y de las fachadas de nuestros edificios, limitan los aventanamientos y organizan paños ciegos de nuestras fachadas. Si en el edificio de Eisenson veíamos la impronta de la estructura en la organización del espacio y la imagen del edificio, en Lakeshore Drive vemos
la sensibilidad de la estructura respecto de un concepto de previo de imagen y de flexibilidad interior de la vivienda. Vemos así que la estructura se organiza de tal manera que las columnas perimetrales permitan el vidriado continuo de la fachada. En tanto, las columnas interiores se agrupan junto con los núcleos verticales de circulación y los núcleos húmedos en el centro de la planta, permitiendo esto último la flexibilidad espacial de las viviendas. A este carácter de compatibilización dimensional en planta de una estructura con los espacios que está organizando, debemos sumarle el carácter vertical descendente asociado a la ley de la gravedad. Es decir, cualquier modificación que hagamos en la parte alta será transmitida a la parte baja, o cualquier organización que tengamos en la parte alta será transmitida a la parte baja del edificio de alguna manera. Vemos aquí este edificio en Madrid, un edificio fundamentalmente de oficinas, que tiene una transición de una planta cuadrada a una planta oval en su parte alta. En realidad, eso implica una descarga de la planta oval sobre la planta cuadrada. De tal manera que en las plantas más bajas del edificio podemos ver la estructura que organiza sus espacios, pero además vemos la impronta de la estructura superior y de los espacios superiores. A las acciones derivadas del peso del edificio que tensionan a la estructura, se le suman las cargas transversales. Una de ellas principales, especialmente en nuestra zona, es la carga del viento. En otras zonas será también la del sismo. Esta carga, como una acción transversal, hace comportar al edificio, que tiene un gran despegue vertical, como si fuera una gran ménsula. Es decir, su única posibilidad de no volcarse es el empotramiento que tiene en el piso, es su rigidez en relación al piso. Se comporta entonces como una gran ménsula empotrada en su base. Detengámonos ahora en ver la organización de la estructura de las Torres Mullier de Solsona. Veamos las columnas perimetrales. En principio hay una serie de columnas que se han ubicado en su borde externo de tal manera de plantear una modulación de fachada, es decir, están organizadas desde el punto de vista estructural, pero también desde una modulación que refiere a un código de fachada. Una de esas columnas, señalada con una flecha roja, que es la de las zonas de estar de los ángulos, se retira hacia un interior y permite el vidriado continuo de ese ángulo, un vidriado curvo. La columna retirada del interior toma una conformación distinta, está resuelta como una columna redonda, ya que va a ocupar un rol expresivo dentro de ese ambiente. Hay una serie de columnas que están ubicadas en una segunda línea que refieren a una modulación de dormitorios y cocina. Y hay otro sistema que están señalados como tabiques estructurales, que son los que están organizando la resistencia al viento. Estos elementos suelen ubicarse en coincidencia con los núcleos verticales de circulación, porque ya que estos núcleos vinculan al edificio en toda su altura, los tabiques permiten alcanzar toda su altura y empotrarse en la base para tener la resistencia apropiada al viento. En la imagen inferior derecha vemos la columna cilíndrica de las zonas de estares, que al retirarse al interior permite el vidriado continuo de fachadas, y la impronta de la llegada de todo el sistema de columnas a la planta baja. En la imagen de la izquierda vemos de qué manera el remate se va alineando, permitiendo de que algunas zonas se detengan antes que otras, es decir, que algunas tengan más alturas que otras, cosa que no es tan fácil de realizar en las zonas bajas. Las zonas altas no están cargadas con la carga del peso propio que tienen las zonas bajas.
características del remate del edificio permite realizar organizaciones incluso distintas en los pisos superiores a las de los pisos bajos, como lo hacen Neutilis y Riedgik en este edificio en Holanda. Esa posibilidad que nos da la estructura de cambiar su conformación en el remate, para cambiar la tipología de viviendas, por ejemplo, y incorporar espacios descubiertos, como en el caso de Neutilis, también puede organizarse con un cambio gradual desde las partes bajas hacia las altas, como es el caso de este conjunto de viviendas en Dinamarca. Esta organización está tensionada desde su morfología hasta su estructura por la necesidad o la idea de dar asoleamiento e incorporar luz y visuales a los espacios interiores de viviendas muy cercanas, pero además está organizado según una lógica de la estructura. Estructuralmente se organiza de tal manera que permite ir restando módulos estructurales desde el borde a medida que va subiendo el edificio para poder lograr esta situación escalonada. Esta organización del edificio permite además contener otros paradigmas contemporáneos, como es el del distinto modo de habitar y la diversidad de viviendas. En la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, el módulo habitacional da origen al orden y organización de la estructura. Nuevamente vemos en el remate del edificio la posibilidad de organizar otros usos con requerimientos de luces mayores, es decir, usos de equipamiento común, donde el módulo estructural cambia. Cuando esa estructura llega a la planta baja, donde cae el peso de toda su altura, la necesidad de una planta baja libre hace necesario organizar lo que denominamos una transición estructural. Todo ese sistema estructural que veíamos en la imagen anterior pasa a estar soportado por una serie de pilares de mayor tamaño, pero más espaciados. Detengámonos ahora en la lógica física de la organización de esa planta de transición estructural. Vemos esas tres columnas de la izquierda que al llegar a la planta baja deben terminar en solamente dos, para lo cual eliminamos la columna central. Esa columna central, que tiene una gran carga de los pisos que están por sobre ella, se apea, según la denominación, en un elemento muy rígido, una viga de gran altura, que descarga a su vez sobre las dos columnas de extremas. Esto da por resultado una gran altura de viga en la planta baja para poder hacer esto, y las columnas de extremo que se engrosan, ya que toda la carga que estaba repartida en tres pasa a estar repartida en dos. Esta organización requiere de una lógica previa de las plantas superiores. En principio, que las columnas estén alineadas, ya sea en la geometría que dispongamos, pero deben tener una alineación de tal manera de poder ser unidas por una viga para que permita eliminar una columna intermedia. Otra acción esforzada y posible de realizar en la planta baja es el desvío de las columnas. Aquí tenemos el caso de dos columnas que pasan a ocupar la posición de una sola en el centro de la ubicación de las dos. Esto se realiza también con una gran altura. Para eso se requiere una descomposición de fuerzas. Aparece un tensor, que es el horizontal, y dos puntales, que son los inclinados, para terminar de descargar en la columna. Requiere también de una organización previa de las columnas que llegan hasta ahí. En principio deben ser lo más simétricas posibles, es decir, estar ubicadas de la manera más simétrica, de estar alineadas como en el caso anterior, y el desvío de columnas realizarlo en su parte central. Esto permite equilibrar las fuerzas y organizarlo de mejor manera. Esta organización la vemos en esta planta baja libre de este edificio de Bonet en Barcelona.
Este concepto de desvío, descomposición y recomposición de fuerzas, si se realiza simétricamente y equilibradamente, constituyendo una malla, permite solucionar un problema de apoyo de una manera diferencial como es esta que vemos en esta torre de Foster en Londres. Este concepto se denomina Diagrid. Es una malla estructural que reemplaza las columnas. En realidad son columnas que se van inclinando y se van equilibrando mutuamente. Una malla de este tipo, con algunas irregularidades, asimetrías en la organización de su geometría, es el apoyo exterior de la Torre 00 en Barcelona. El otro sistema de apoyo lo constituyen los tabiques interiores y tiene una particularidad muy interesante en la construcción de la espacialidad de este edificio. La estructura va permitiendo producir huecos, patios interiores que dan diferentes escalas a los espacios interiores y permiten distintas organizaciones espaciales. La rigidez de la transmisión vertical de las cargas en la organización de la estructura parece tensionar la organización formal y la imagen del edificio. La inclusión de voladizos permite en este caso, en esta torre de Perrot en Viena, la posibilidad de estos movimientos de fachada. Si uno observa en la planta del edificio, hay una estructura muy rígida que se ve por la alineación de columnas, de las cuales despegan voladizos que van permitiendo estos movimientos de fachada. Los temas de la unidad y el edificio, la organización de un sistema de repetición, los sistemas de espacios libres en altura, son tomados por MBRDB en este edificio de Dinamarca, en este proyecto de edificio de Dinamarca. La organización es lo que podríamos llamar una forma de racimo, es decir, un agrupamiento de unidades en torno a un tronco vertical. El sistema estructural que ya fuera investigado por este estudio en Wosoko está constituido por un eje de apoyo, un sistema de apoyo que además resuelve el problema del viento, que es el tronco vertical que incluye los núcleos de circulación vertical y los tabiques estructurales. A estos tabiques se toman grandes voladizos constituidos por grandes vigas y tensores que en algunos casos atraviesan las viviendas, ya que tienen 2 y en algún caso 3 pisos de altura. En el corte inferior vemos marcado el tronco de anclaje de los voladizos. En la imagen, en el croquis superior, vemos los tensores que se incluyen en estas vigas. Este edificio de Carme Pinós deja liberado, como han visto en clases anteriores, un espacio de escala urbana en su planta baja. Para hacerlo organiza 3 núcleos de comunicación y apoyo, sombreados en amarillo en la planta, y un sistema de vigas tomado de esos núcleos que logran los grandes voladizos del edificio. Este edificio, Neutilens y Riedhik han producido una transformación de una fachada rígida del edificio mediante perforaciones que incluyen puntos singulares, cambios en la tipología de vivienda. Estas perforaciones y estos cambios en la regularidad de la fachada son más simples en los pisos altos por la menor carga que hay sobre este hueco, y más complicadas en los pisos bajos, donde deberemos solucionar que si ustedes alcanzan a detenerse en la mirada de la franja que está sobre el hueco inferior, alcanzan a ver una viga de mayor tamaño, que es la que soporta las cargas de los 15 pisos que hay por encima. El edificio Mirador de MBRDB en Madrid
produce una gran perforación, es decir, en los puntos altos del edificio, lo cual es una ventaja, pero de gran tamaño, lo cual implica que debe resolver la luz, la distancia que cubre entre los apoyos, con vigas de gran altura. En este caso la vemos en la imagen de la derecha arriba, en la cual una viga de 4 pisos es montada metálica, es montada sobre el edificio. Un diseño basado en el giro de la planta permite a Wright esta organización de voladizos en ángulo tomados de esa cruz de tabiques centrales. La idea de la porosidad y la inclusión de espacios exteriores de vivienda dentro de un perímetro regular del edificio la podemos ver en este proyecto de Solsona en Barracas. Esta forma compleja está inserta en realidad en plantas muy simples, muy regulares, y la estructura que lo resuelve tiene también una resolución muy simple. Eliminar las columnas de los ángulos de estas formas regulares y cubrirlas con voladizos, de tal manera de que estos voladizos puedan alternadamente ser cerrados como superficies cubiertas o ser superficies abiertas de expansión. Un tema de investigación recurrente en el orden morfológico de esta tipología de torre ha sido la transgresión de la verticalidad. Esta torre en la Gate Tower en Abu Dhabi lo logra a partir de mantener el núcleo central de circulación y de tabiques contra viento absolutamente vertical e inclinar el diagrid perimetral de tal manera que las cargas se transmitan por la descomposición de fuerzas que hace el diagrid hacia el núcleo de manera inclinada. Tanto en la Gate Tower como en esta torre de Santiago Calatrava en Suecia estamos en presencia de lo que podíamos denominar un high-tech estructural. Esta torre de Malmo se organiza con cuerpos de 5 pisos que rotan en relación a un eje y se inclinan, a cuyos efectos están sostenidos estos esfuerzos de rotación mediante un sistema de tensores de 5 pisos de alto que toman esfuerzos transversales. Hemos visto estos ejemplos deteniéndonos especialmente en la organización de los materiales para atender a las acciones permanentes o transitorias que tienden a desestabilizarla. Vimos además que en un edificio en altura la resolución de estos temas compromete la organización espacial y su organización no depende entonces solamente de un problema cuantitativo, sino está situado en la compatibilización de los requerimientos físicos del material, la expresión del edificio y sus espacios y el carácter de los mismos. Podemos ubicar entonces en el campo de estas variables a la lógica estructural.